Listo, chicas. Entonces, vamos a nuestro programita Power BI. Ahí está. No se le olvide grabar, por si acaso. No, ya se está grabando, así que no hay problema. Está todo siendo grabado desde hace medio minuto. Generalmente el inicio es un poco lento porque carga las conexiones que yo pueda tener disponibles a los distintos orígenes, sea una base de datos, sea un Excel o lo que tengan ahí en disponibilidad. Luego de esto ya después se hace bastante más fluido, ¿ya? Recuerda que nosotros generamos en la clase pasada una carpetita en el disco C, que en el disco C yo la llamé como BI Zurich. Si me voy a mi disco C, ahí está, en donde, como comentábamos, esto técnicamente lo que busca es tener todo en una sola ubicación para que sea más fácil el movimiento en caso de pérdida de equipo. Recuerden que esto siempre apunta a ubicaciones. Cuando yo me conecto siempre a una ubicación o a un archivo o a una base de datos. Tiene una ubicación física en tu computadora. Entonces, lo que sería homologable en otro equipo de manera sencilla sería que todo en el disco C tuviese una carpetita con un nombre particular, Power BI o BI, que aquí le puse BI Zurich, en donde quizás puedas tener todo almacenado por carpeta, si quisieras, o solamente una carpeta raíz en donde puedo tener los orígenes de datos o las bases que tú tengas y todos tus archivos. En caso de que tu equipo falle o alguna cosa, tú te llevas la carpeta completa, la mueves a otro equipo y todo va a funcionar de la misma manera. Entonces, es una buena práctica para no tener conflictos de pérdida de información, pérdidas de funcionamiento o alguna otra variable que nos pueda ahí complicar al momento de tener algún problema con el equipo, ¿ya? Ok, entonces ahí está, y esto te va mostrando técnicamente el histórico de acciones que nosotros podríamos ir teniendo. Yo aquí tengo el que trabajamos en la clase pasada, que lo voy a habilitar, en donde técnicamente no lanzamos ninguna variable, digamos, de tipo gráfica, pero sí hicimos algunas configuraciones en cuanto a cambios que teníamos definidos en cada una de estas planillas o tablas que técnicamente, que fue lo que nosotros desarrollamos. Hicimos un cambio de mayúscula a minúscula que lo hizo de manera ágil. Revisamos el tema de la agrupación o del vínculo que teníamos en la primera capa, porque recuerda que esto tiene 3 niveles de uso. El primer nivel, que tiene técnicamente la figura de las relaciones, que ahí están las variables que yo tengo para poder relacionar. Aquí estoy relacionando por color. Quizás técnicamente, como comentábamos, no es lo más óptimo relacionar por un color, pero es la chance que me da para vincular. Podría traer quizás una nueva hoja, una nueva tabla que permita quizás tener un vínculo más fino para no tener duplicidad de datos, pero técnicamente en este modelo se entrega esa variable, en donde por defecto, como mostrábamos en la clase anterior, esto no viene vinculado, sino que tuvimos que vincularlo de manera manual para que ustedes puedan reconocer que a campos iguales yo podría relacionar la información. La hoja de datos, que fue la que nosotros manipulamos en la clase pasada, en donde técnicamente existen opciones dentro de la variable modelado, en donde en modelado lo que podríamos tener de manera ágil sería generar una nueva tabla, una nueva columna o una nueva medida. Medidas son los cálculos matemáticos que yo podría tener disponibles en campos que lo permitan desarrollar, ¿ya? En este caso, por ejemplo, tengo ingreso anual y quizás yo aquí dejé una unión, que era una nueva columna. Dejé una nueva columna que era una columna condicionada que se llamaba evidencia. Y eso que fueron todas herramientas que nosotros trabajamos en cuanto al proceso de editar una consulta, que es lo que ahí aparece. Entonces, dentro del modelado, lo que más podría yo definir sería técnicamente una nueva medida que sería un cálculo matemático, o en su defecto quizás podría dar permiso si es que yo quisiera compartir los reportes a través de internet, que es un link que yo les puedo enviar para que ustedes puedan visualizar el reporte, ¿ya? Entonces, dentro de mi inicio, la opción que más se parece al manejo de Excel es cuando yo activo la variable
editar consultas. Ahí está. Y al momento de editar consultas, te va a desplegar lo que digo yo, lo que tiene una mayor similitud con lo que te podría compartir Excel en cuanto a lo que yo quisiera visualizar, ¿ya? Esto tiene propiedades, tiene configuraciones, que era lo que mirábamos en la clase pasada, que técnicamente son variables que yo podría ir chequeando o validando y que son, digamos, transformaciones que yo podría ir manipulando, pero más allá de eso, no tendría ningún problema en resolver de una u otra forma en cuanto a la configuración, ¿ya? Todas variables, todas configuraciones que aparecerían siempre y cuando yo trabaje con mis herramientas, con mis variables y con mis configuraciones que tengo en esa variable de configuración, que puede ser quitar lista, que puede ser mover si yo quisiera cambiar las posiciones de un lugar a otro, que era lo que mirábamos en la clase pasada, que si yo quisiera, por ejemplo, cambiar una variable u otra de posición, bastaba con que yo dijera mover y automáticamente a la izquierda, a la derecha, y yo podría ir jugando con el orden de las columnas sin ninguna complicación, ¿ya? Que son variables que ustedes podrían ir jugando, que no son nada de complicados, pero que son herramientas que están ahí a la mano para poder, digamos, configurar o tener alguna variable en particular, reemplazar, columna dinámica, si quisiera hacer una especie de tabla, pero técnicamente esas son las variables que yo debiese generar, más allá de otras funcionalidades que son las que tengo yo acá disponibles. Columna condicional, índice, duplicar una columna condicional, que era lo que mirábamos con la opción de poder crear un nuevo campo, si que se cumplía alguna condición. Aquí es un sí, entonces ese sí te va a condicionar, y lo que hicimos en la clase pasada fue técnicamente condicionar el campo que se llamaba evidencia, que era un campo nuevo que no venía en tu matriz, pero que generalmente te generó esa variable en esa configuración. Pero más allá de eso, son herramientas que debiesen ir ustedes reconociendo que no tienen mucha dificultad, pero que técnicamente te podrían ayudar a resolver de una u otra forma una posible falta de datos o alguna complicación que tú pudieses tener al momento de manipular la información. Eso a modo de las herramientas que revisamos en la clase pasada. Ahí está. ¿Qué nos queda ahora? Ir a la parte del reporte, que ese reporte está en la tercera capa de configuración. Ahí está aplicando cambios, listo, y me voy a mi reporte. Ya quizá a lo mejor esto va a ser lo más accesible para poder manipular, en donde lo que busca técnicamente esta configuración es representar gráfica, que es lo que uno finalmente quiere reportear o manipular. El elemento más común que uno debiese, digamos, quizás considerar es el elemento tarjeta, que técnicamente lo que hace es mostrarte un resumen de montos o de variables a modo estético, a modo de resumen. Entonces quizás como es lo más inicial en donde yo podría quizás ir totalizando según diferentes conceptos e ir entregando diferentes variables, ¿ya? Siempre que yo quiera manipular este tipo de información, yo voy a tener propiedades que están alojados en la parte central y los campos que voy a tener disponibles, que son aquellos que están manifestados en estas columnas que están acá. Entonces, técnicamente, recuerda que los campos que tienen la sumatoria o la autosuma son campos que son calculables en el sentido de que pueden ser utilizados en alguna función matemática. Los campos fecha, que aquí lo ajusta según prioridad, debiese mostrar aquí como una especie de jerarquía. Entonces tendría año, trimestre, mes y día, donde esto lo hace como la línea de tiempo que tenía el Excel que yo les mostré, que su versión no lo tenía, pero que te permitía manipular ese tipo de funciones. Y los campos que no tienen nada son aquellos que son solamente textos y quizás no podría utilizar bajo ningún concepto de manipulación. Recuerda que si yo, por ejemplo, quisiera tomar el ingreso anual, lo podría enviar tanto al recuadro como a los campos que ahí aparecen disponibles para poder totalizar.
Ahí está. Y me dice que el ingreso anual es de 1.000 millones. Ahí está. Oye, quizá a lo mejor quisiera yo personalizar esa variable. Y a lo mejor yo podría pinchar ese triangulito o esa variable que está ahí y quizá, oye, quiero el promedio o quiero el máximo o quiero el mínimo y quiero alguna configuración especial. Oye, a lo mejor quiero el porcentaje del total general, que son como variables similares a los que tiene la tabla dinámica, que yo técnicamente podría cambiar y me decís que ese es el 100%. Claro, me dice que es el 100% técnicamente. ¿Por qué? Porque no tengo ninguna configuración de filtrado para que me vaya mostrando qué u otra condición yo podría ir manipulando. En este caso tengo variables que yo podría ir manipulando, pero que técnicamente lo que yo podría hacer es mostrarlo en porcentaje o sin ningún cálculo para que me muestre el total. Fíjate que el mostrar cómo es idéntico a lo que tiene la tabla dinámica, que nosotros cambiamos para ver los porcentajes o alguna otra variable en particular. Como las funciones básicas del Excel, es lo que tiene esta variable en donde yo podría traer quizás ese sin cálculo. Oye, quizás puedo traer otra tarjeta, claro. Recuerda que siempre para otra tarjeta yo debo estar posicionado, digamos, en la parte blanca, porque si yo estoy posicionado con el elemento seleccionado me lo va a sobreescribir. Entonces siempre tengo que estar en el área de la matriz completa. Puedo tomar otra tarjeta, ahí está. Tú la puedes acomodar como estimes conveniente. Voy a traer el mismo ingreso anual, ahí está. Pero a ese ingreso anual yo le quiero cambiar a porcentaje, solamente para hacer la muestra de que puedo tener yo diferentes variables para poder ir considerando en mi presentación. Estéticamente, todo esto tiene, digamos, formatos. ¿Aquí quiere decir formatos? De que quizás la presentación no tiene que ser en blanco, quizás a lo mejor no quiero decimales, quizás a lo mejor quiero otro tipo de moneda, no quiero en millones. Ahí habría que jugar en cuanto a tu presentación. Y para eso yo tengo una variable que está en la opción que indica formato. Cada uno de los campos de las cosas que tú vayas a reportear tiene esa configuración de formateo. Me refiero a formateo a variables que yo podría ir configurando. Hoy en la etiqueta de qué color puede ser, yo podría marcar y quizás puede ser en rojo. Y fíjate que me dejó la etiqueta o el valor de la etiqueta en otro color. Oye, mostrar unidades. Oye, miles, millones, billones. Claro, este es porcentaje. Entonces, como tiene otra presentación, no me sirve ese mostrar unidades. Pero sí me sirve, por ejemplo, si yo quisiera configurar el que tiene los millones, me voy a formato, tengo la etiqueta de datos y donde dice mostrar unidades, yo podría decir ninguno, miles, millones, billones y quizás podría jugar 0 billones, demasiado grande para lo que tenemos configurado. Ahí está, 1.000 millones. Entonces, claro, yo podría ir jugando con millones y podría ir dándole quizás un tamaño mucho mayor en miles y podría ir jugando con la forma de visualizar. Oye, a lo mejor el texto es demasiado grande. Oye, a lo mejor no quiero decimales. Entonces, claro, yo aquí podría ir jugando con los tamaños y con las configuraciones de texto, tamaño y configuraciones que yo podría ir manipulando para poder ir ajustando a mi configuración. Vamos a decir millones. Ahí está, 42 millones, que quizás podría ser quizá un monto más agradable a la vista. Ahí está. Podría cambiar la fuente si quisiera, pero ya eso técnicamente es a gusto del consumidor. Mostrar unidades, ahí está. No me deja cambiar los decimales. Ahí está, vamos a mirar por qué. Ahí está. Y podemos ir ajustando cada uno con sus propiedades, si quiero cambiar el tipo de letra, todo en las variables que yo tengo en propiedades para cada una de las instancias. Tengo etiquetas, el color, quizás también lo quisiera cambiar. Ahí está, y fíjate que me dejó el ingreso anual en azul. También lo podría quitar, o sea, no quitar, sino que dejarlo en un menor tamaño. Ahí está. Ustedes podrían jugar con eso.
al igual que el otro proceso, también lo podría ir cambiando y cada una de las variables podría ser personalizada según lo que ustedes quisieran manipular. Ahí está. El título, no tengo ningún título manifestado en esa posición. Podría cambiar el color del fondo, en donde quizás es blanco y yo lo quisiera dejar quizás en un color quizás algo más corporativo. Esto puede tener un fondo, un background que ustedes podrían configurar sin ningún problema para poder ir resolviendo. Ahí está. Insisto, colores para que ustedes quizás puedan personalizar cada uno de sus fondos o presentaciones. Aquí el fondo blanco quizás nos mata y hace poco contraste, pero sí técnicamente yo podría ir visualizando o ir mostrando alguna variable en particular. Ahí está. Formato, el fondo, bloquear general. Si quisiera darle un borde, quizás lo podría habilitar. Fíjate que esto aparece como deshabilitado en las propiedades. Voy a ver si le puedo dar un poco más de tamaño. Ahí está. Entonces fíjate que lo que está con el circuito a la derecha dice activado y el borde, por ejemplo, está deshabilitado. Entonces técnicamente lo podría yo activar y si quisiera darle un borde a esos cuadros, también podría hacer. Quizá a lo mejor podría hacer una amarilla para que haga contraste. Ahí está. Y ahí Oye, Daniel, consulta, ¿sí? ¿esta herramienta también te permite mostrar como gráficos y esas cosas? Todo lo que, claro, todas estas visualizaciones que tú ves acá, ¿Ya? te las permite graficar en lo que tú quieras. Ah, Digo, ya, la perfecto. etiqueta es la primera variable, es como la más utilizada en cuanto a resumir de manera estática cuando yo quisiera ver un valor más duro, o sea, más duro en el sentido, oye, muéstrame el total o muéstrame cuánto el Claro. porcentaje. Entonces, Ah, perfecto. esto va a variar todo dependiendo de lo que nosotros podamos segmentar o aplicar o lo que tú quieras configurar según tu criterio. No hay reglas, no hay normas para eso, ¿vale? Sí, vale, gracias. Ok, entonces dentro de la gráfica, bastante comunes dentro del Excel, de líneas, de círculos, que de repente el círculo si tengo mucha información no es muy agradable. La verdad que yo lo he visto mucho de moda, que es como un mapa en donde te genera tamaños de cuadros o colores según los montos, que la verdad que de repente uno no lo entiende mucho, pero cuando le hace un doble clic le das un poco más de sentido. Quizás sí podría tener esa configuración quizás de algo agradable. Ahí está. Oye, pero te muestra solamente quizás un ingreso anual. Claro, tengo solamente un ingreso anual porque no tengo ninguna segmentación ni ningún filtro aún aplicado a nuestras configuraciones. Entonces quizás a lo mejor esto no sería óptimo ahora, pero de todas maneras tiene esto variables que yo podría configurar tanto en los campos o el ingreso, o quizás si yo, por ejemplo, trajera el color, podría adaptar los colores y ahí automáticamente me graficó por grupo, o sea, según el tamaño que tenga yo definido, es lo que me va a mostrar por color, o sea, el que lleva la mayor parte de los quizás colores es el negro y el blanco. Quizás a lo mejor si lo quisiera graficar en seguro, en venta o en equipos vendidos, claro, ahí tengo las configuraciones de todos los colores. Estéticamente, claro, si yo paso por encima me va mostrando los montos de cada uno de ellos. Entonces, estéticamente quizás podría ser agradable a la vista. Insisto, cuando tú le das una segunda lectura quizás a lo mejor tiene otro sentido, pero técnicamente quizás yo podría ir manipulando la configuración según lo que tú estimes necesario. O sea, no hay reglas, no hay normas. Si quisiera ir a un enfoque, técnicamente yo podría pinchar y que me muestre solamente la gráfica. Esto también lo hace en el reporte. Entonces, técnicamente yo podría ir manipulando de una u otra forma el reporte según lo que tú estimes conveniente. Ese es un tipo de gráfico. Recuerda que también tienen la opción de segmentación, algún gráfico de mapa, alguna otra variable de tabla para poder ir mostrando los valores. Entonces quizás, claro, lo óptimo posteriormente va a ser una tabla.
Pero insisto, todos van a ser elementos que yo podría configurar. Recuerda que si yo esto lo quiero configurar, oye, tengo los detalles, quisiera agregar los detalles, claro, a lo mejor yo quisiera agregar el ingreso anual. Y fíjate que me va a entregar los montos en cada uno de ellos, como en cada partición. Pero ahí yo creo que a lo mejor es demasiada la data, lo parte por mes, entonces te va dando como montos a cada recuadro. A lo mejor sería mucha información y quedaría algo quizá un poco más enredado de entender. Entonces lo puedo quitar, no tengo problema, lo saco del recuadro o simplemente lo quito y eso se debiese perder y solamente graficarme lo que yo tengo ahí disponible. Fíjate que tu variable de etiqueta va cambiando automáticamente al ir pinchando. Entonces ahí te das cuenta de que efectivamente la etiqueta cumple la funcionalidad de decir, ah, no, en negro tengo 273 millones, en blanco tengo 235 y yo podría ir pinchando de manera personalizada esa configuración. Como te decía, si yo quisiera ver esto más amplio, la única variable que yo debiese ocupar, aquí yo tengo, por ejemplo, la opción de enfoque, en donde ese modo de enfoque te abre como esto a pantalla completa. El elemento que tú seleccionaste te lo muestra en pantalla completa y te muestra como la figura ya personalizada por color. Y ahí quizás yo podría explicar mi gráfico de manera un poco más particular en cuanto a la configuración que yo quisiera ir demostrando por pantalla. Pero más allá de eso son como alternativas de poder visualizar de una u otra forma la información. Ingreso anual por color, volver al informe y yo podría volver sin problemas a nuestra configuración inicial. ¿Hasta ahí, chiquillos, se entiende? ¿Alguna duda? Mario, ¿cómo estáis? No, no, bien. Súper. Bien, Daniel, gracias. Súper, ok. Listo. Entonces, ¿qué otra variable yo podría considerar? Una tabla. Y la tabla lo que podría resumir sería quizás las metas. Podría tomar los colores y arrastrarlos. Esto no es más que, oye, no estoy viendo las visualizaciones. Claro, ahí está. No tengo los valores, no tengo las cantidades, lo lanzo. Ahí está. Oye, pero no me está mostrando absolutamente nada. Claro, y esto que está acá es una tabla y esto que está acá es una matriz. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero considerar? Tengo valores, tengo metas y a lo mejor yo quiero traer los montos. Ahí está. Pero en ningún momento me está mostrando los valores. Claro, ¿por qué no me está mostrando los valores? Porque solamente estoy incluyendo un valor. Entonces, claro, no tienen configuraciones que yo pudiese ir tomando porque viene segmentado. Ahí están los datos. Entonces, técnicamente, esa segmentación o ese filtro es el que me está pasando la cuenta para poder resolver de una u otra forma a mi tabla. Oye, a lo mejor este gráfico filtrado no me sirve. Lo quito. Y fíjate que tu tabla automáticamente va a cambiar de configuración según lo que tú tengas representado. Todo se anexa, todo se filtra automáticamente según lo que yo tenga definido. Entonces, claro, no me sirve ese gráfico, a lo mejor necesito otra configuración, quizás necesito un gráfico en líneas. Perfecto, entonces tú puedes ir tomando un gráfico de columna y líneas apiladas. Perfecto, toma siempre el que necesites, pero recuerda, siempre cuando tú quieras tomar las variables, debes estar posicionado fuera de la selección. Porque si yo tengo el elemento marcado en esa posición, me va a reclamar y me va a decir que no lo puedo tener ahí porque técnicamente me va a complicar mi configuración. ¿Por qué? Porque lo va a eliminar. Entonces, voy a tomar un gráfico que tenga la variable gráfico de columnas apiladas y de líneas. Ahí está. Ahí está el gráfico. Listo. A mayor tamaño o a menor tamaño son elementos que ustedes podrían ir configurando. Ahí está. Oye, perfecto. Agregar campo de datos, agregar series de columnas, agregar valores de columnas y te va a ir pidiendo todas las variables que yo necesito. Entonces, por ejemplo, yo voy a decir campos, datos, ejes, series. Entonces, aquí hay que tener
clara la idea de qué es lo que es el eje y qué es lo que es la serie, que son las variables que yo voy a considerar. Por ejemplo, yo quizás podría tener país y lo voy a arrastrar a campos. Ahí está. Y voy a tomar el color y lo voy a llevar a la serie. Ahí está. Oye, ¿qué más va a hacer esto? Quiero los montos, digamos, anuales. Ingreso anual. Valor. Ahí está. Oye, ¿y qué más necesito? Necesito que técnicamente la línea sea el tema de la meta. Entonces voy a mi otra hoja, tengo la hojita meta y tengo la cantidad. Ahí está. Y voy a tomar el color. Entonces técnicamente, oye, esta gráfica no me ayuda en lo absoluto para poder resolver. Claro, y ahora aquí lo que yo quiero evidenciar es que a lo mejor no es un gráfico óptimo para lo que tú quieras comentar, porque están quedando los valores apilados. Entonces, claro, paso por encima y me va mostrando, pero un gráfico que estéticamente no me muestra absolutamente nada. Oye, ¿qué es lo que puedo hacer? ¿Cambiar el diseño? ¿Ver alguna otra opción como lo muestra el Excel? Claro, debería yo siempre buscar en la variable de valores. Oye, pero a lo mejor te equivocaste en los ejes. Ah, ok, prueba y lanza el eje país y cámbialo de posición. Ahí está. No te deja, mira. Oye, tómalo arriba. Ahí está. Ah, ok, ya por lo menos ahí me está quizás entregando algo más agradable a la vista, pero de igual manera técnicamente no me agrada mucho la configuración, o sea, de hecho creo que no se entiende mucho. Oye, veamos las columnas. Voy a tomar ingreso anual, ahí está. No, se me fue de espalda, no hace absolutamente nada de lo que necesito. Entonces aquí hay que empezar a jugar con qué variable es óptima para poder representar la información. Quizás tu gráfico no es apto por las condiciones que tiene de montos, algunos que son demasiado elevados, otros que son demasiado pequeños que no tienen ni siquiera montos, según la gráfica que tenemos nosotros totalizada. Entonces ahí habría que buscar técnicamente qué gráfico nos acomoda. Fíjate que aquí te muestra una columna, un gráfico apilado. Ah, entonces el gráfico es correcto porque el gráfico apilado tiene la configuración que nosotros tenemos, que lo va técnicamente apilando de uno en uno. Entonces, claro, oye, me equivoqué en la gráfica. Perfecto, pero tengo un segundo gráfico que está ahí que va a decir que es una columna agrupadas. Veamos. Voy a borrar esto que está acá para que conozcamos las variables. Voy a tomar nuevamente la gráfica. Ahora traje la otra gráfica y fíjate que la estructura quizás de la presentación inclusive hasta cambió un poco al momento de tomar la referencia. Entonces, oye, perfecto, ¿qué teníamos en compartido? En el eje, técnicamente dijimos que era el color. Ahí está. Creo que era el país. Vamos a dejar el color. Ahí está. Vamos a traer el país. Ahí está. Y vamos a traer el ingreso anual. Ahí por lo menos quizás me entrega algo un poco más entendible visualmente. Ahí está. Claro. Es tanta la diferencia que quizás el gráfico no es en lo absoluto representativo. Entonces, claro, sería quizás más engorroso manipular un gráfico de este estilo porque, insisto, no dan los montos para poder manipular. Voy a tomar las líneas, voy a ir a buscar las líneas y voy a ir a las metas y voy a ir a buscar esa configuración que está ahí. Y fíjate que te muestra la misma estética en cuanto a la gráfica, pero es técnicamente por las consideraciones de monto que tenemos nosotros atachados. Entonces ahí habría que evaluar qué es óptimo dentro de lo que tú técnicamente necesitas. O sea, si cambio ese gráfico, fíjate que mi línea cambió, si yo cambio, la línea cambió, y así va jugando con los valores. Entonces, técnicamente, claro, todo hace match cada vez que yo vaya haciendo clic, pero en su variable de posición hay que identificar si efectivamente cumple con lo requerido, que es lo que nosotros necesitamos buscar o evidenciar. En este caso, sí o no, va a depender siempre de la data y que, claro, estéticamente sea agradable a la vista y que lo muestre de manera, digamos, correcta si lo quisiéramos ver así. Si te das cuenta, aquí los valores son tan pequeños que en Ecuador no se ve nada, en Colombia tampoco, o sea, desde España o Argentina, Chile, de Costa Rica hacia la derecha, deben tener montos muy mínimos. Entonces, claro, todo se lo lleva esto en configuración. Claro, si tuviese quizás Estados Unidos y Brasil,
sería quizás algo más representativo, y es lo que vamos a hacer ahora, lanzando una segmentación bajo ese concepto. Insisto, quizás a lo mejor el gráfico no te representa en un 100%, pero siempre es ajustable. Oye, me está mostrando la información quizás como corresponde, pero es tanta la diferencia entre el máximo y el mínimo, que el mínimo se pierde. Entonces, insisto, a lo mejor el gráfico... Daniel, ¿Sí? y ahí mismo en este mismo gráfico se puede filtrar así como en un gráfico dinámico en que tú puedes elegir solo Estados Unidos y Brasil, por así Claro, decirlo. mira, eso es lo que vamos a hacer ahora. Recuerda que nosotros tenemos la Ya. opción de segmentar, que era como la variable en donde yo podría escoger los cuadritos y los colores que podría yo manipular. Entonces yo, por ejemplo, podría ir a buscar el concepto de país. Ahí está. Y ahí están las segmentaciones de lo que yo podría ir marcando o remarcando según la configuración que yo necesite. Por ejemplo, Brasil. Y fíjate, ahí cambió. Pues te das cuenta que la línea de tendencia se pierde, pues no me hace línea porque no tiene contra qué comparar. Voy a, por ejemplo, ir a buscar Estados Unidos, a ver qué es lo que genera finalmente cuando marque esa alternativa. Voy a marcar ahí. Voy a marcar ahí. ¿Viste? Entonces quizá a lo mejor ahí estéticamente sí te pueda ser útil, pero insisto, la gráfica es a tu criterio y es lo que nosotros debiésemos quizás mostrar en cuanto a la configuración que tú estimes conveniente. Ahí sí te vino tu métrica, digamos, de espalda en el sentido de que, oye, se pierde con lo que trae Chile, pero tú podrías ir manipulando sí o sí tu configuración según lo que tú vayas estimando conveniente. Entonces, efectivamente, el gráfico funciona, muestra lo que necesitamos por color, pero habría que ver qué tan representativo es a lo que tú quieras técnicamente exponer como solución, ¿ya? Esto tiene propiedades, también tiene colores, tiene encabezado, tiene elementos, y tiene un título. Si quiero colocar un fondo, quizás que sea de otro color, también lo puedo manipular, quizás algo más gris para que no sea tan plano. El gráfico de igual manera, si quisiera tener como elementos corporativos, de igual manera todo podría quedar configurado de una u otra forma para que te quede a ti quizás más agradable a la vista, quizás un poco más transparente para que no quede tan duro y los valores tan, digamos, tan suaves. Todo lo demás editable, los conceptos de miles, de títulos, de bordes, de encabezados, todo podría ser, digamos, editable. Colores de los datos, te muestra todas las variables de colores, si quisieras cambiar alguno. Entonces son todas quizás variables que yo podría ir utilizando. Ahí activé la etiqueta de datos, pero si te das cuenta como que se pierde un poco el valor. Entonces ahí quizás sería algo más complicado ir manipulando porque se entrega tanta información que no sabría decirte si es más grato o menos grato la forma de poder visualizar esa data en particular. Y esto, por ejemplo, si nosotros hiciéramos un panel y se lo mandamos a otra, porque esto se publica. Claro. Entonces, se lo mandamos a otra persona, la otra persona puede seleccionar los países que quiera. Todo lo que va a resolver. O sea, lo único que no puede es modificar la data, o también. No, tú solamente le entregas el reporte y él va a ver el panel, como dices tú, nada más que eso. Ah, perfecto. Sí, eso es lo que haría por defecto para poder visualizar la información. ¿Hasta ahí se entiende, chiquillo? Yo sí. Súper. Sí. Mario, ¿tú ya has ido siguiendo? ¿Estás mirando nomás? ¿Está Mario por ahí? ¿O se nos fue el Mario? Ya, ok. Entonces, es lo que podríamos nosotros llegar a jugar en cuanto a la configuración que tenemos que representar de una u otra forma bajo los diferentes conceptos que yo pueda ir manipulando. Estéticamente tengo diferentes variables, diferentes formas y que habría que ir ajustando según lo que tú consideres. Si te das cuenta, si fuera un gráfico de ese tamaño, la verdad que
se perdería. Entonces no habría mucho que hacer más que darle un mayor tamaño que quizás se llevara casi todo el concepto. Pero ahí habría que ir ajustando si efectivamente es lo que yo necesito o no en cuanto a la forma de representación. Lo voy a quitar solamente para dar un poco más de espacio y poder revisar otras métricas o otras gráficas. Claro, ya sabemos que los gráficos son tan dispersos que quizá a lo mejor se me va a ir a nada porque voy a perder las líneas y se van a ir al piso. Pero quizá a lo mejor el mapa u otros elementos que nosotros configuramos quizás podrían ser quizás algo más útiles para poder resolver. Recuerda que ese mapa simplemente tú lo arrastras y le das, por ejemplo, los países. Ahí está, en ubicación. Y técnicamente te va a mostrar los puntos de todos los países que tenemos registrados: Estados Unidos, Brasil, Argentina, Chile, y tú podrías ir jugando con eso. Recuerda que tenemos también leyendas, latitudes, longitudes, tamaño. Recuerda que en el tamaño yo podría ir al concepto de ingreso anual, ahí está, y automáticamente te va a ir mostrando los variables que yo pudiese ir jugando en cuanto a esa configuración. Latitud y longitud son temas de ubicación, en donde no tenemos que ajustar absolutamente nada. Si yo quisiera que ese mapa ajustara a diferentes informes, o ese filtro ajustara a diferentes informes, yo lo podría activar y manipular de esa forma, ¿ya? Técnicamente yo también podría ir a buscar las ciudades si que existiesen, o como tú lo quisieras tratar, no hay ningún problema con eso. Y recuerda que eso también tiene, digamos, formatos, en donde, por ejemplo, tengo colores de los datos, que quizás a lo mejor podrían ser de otro color. Ahí está, puedes cambiar las pelotitas, etiquetas de las categorías, si las quisieras activar. Ahí te podría mostrar inclusive el nombre de los países, si lo quisieras buscar. A lo mejor es algo evidente, pero quizás también podría ser útil a modo de gráfica. Ahí está. El color, si quieres cambiarlo de blanco a un color quizás mismo como está al círculo, no hay ningún problema. Quizás se pierde y se mantiene quizás de mejor orden el blanco. Ahí está, estéticamente ustedes pueden ir variando. Las burbujas podrían ser quizás más grandes, a mayor tamaño, pero también es un gusto personal, simplemente un modo representativo de cómo ustedes lo quieran manipular. Todo ajustable en cuanto a la variable del formato que nosotros podamos ahí ir manipulando. Ahí está. Controles del mapa están activos para poder agrandar o minimizar según lo que yo necesite. Si quiero agrandar, tomar el botón de zoom, también lo podría hacer, en donde, claro, me va a entregar el botón de zoom y yo podría ir minimizando e ir mostrando quizás con mayor o mayor tamaño las configuraciones que yo tenga ahí disponibles. Oye, pero te faltan los otros países. Claro, te faltan los otros países porque yo solamente tengo seleccionado 4: Argentina, Brasil, Chile, Colombia. Entonces, si yo quitase ese filtro, técnicamente me va a mostrar todos los países que yo tengo ahí definidos en cuanto a la configuración. Mayor zoom o menor zoom, y yo podría ir mirando montos por país y representaciones según lo que yo estime conveniente, que son variables que yo podría ir considerando con elementos que podrían aparecer o no habilitados o deshabilitados, siempre dentro de tu variable propiedades y siempre con tu mapa seleccionado. Ahí están las configuraciones. Controles del mapa, estilos del mapa. Recuerda que también esto tiene variables. No es quizás solamente ese mapa, sino que yo podría tomar otro estilo de mapa, en donde este es mapa carretera, pero yo quizás podría tomar uno aéreo. Ya ahí tengo quizás otro tipo de mapa, como a ti te agrade, oscuro. No me gusta mucho, pero ahí habría que ver cómo es su gusto personal. No hay ningún problema. Ahí está, es un mapa claro. Escala de grises, que también quizás podría ser atractivo para mantener el fondo, y carretera, que es el que viene por defecto. Ahí en gusto no hay nada escrito y cada uno podría manipular lo que técnicamente estime conveniente. Recuerda que si yo voy marcando alguna consideración, automáticamente el mapa va a cambiar, o sea, te va a llevar a tu país para que tú lo puedas tener como referencia. Voy marcando y automáticamente va a ir marcando los puntos que sean
necesarios en cuanto a tu mapa o configuración, que es lo que tú tienes ahí disponible. Todo ajustable y fíjate que no hemos hecho absolutamente nada, son solamente complementos que esto ha ido trayendo para poder resolver de una u otra forma tu configuración. Eso a nivel del mapa, que también tiene borde, encabezado, si lo quisiera manipular, darle algún borde específico que aparece desactivado. Podría activar quizá algún tema de aspecto para volver al valor predeterminado, pero que son variables que nosotros podríamos ir ajustando según nuestra configuración. Ahí está. Tengo un tacómetro o un medidor, tengo varias tarjetas que también las podría ejecutar. Fíjate que me muestra como varias variables, en donde podría tener quizás como un menú de etiquetas, en donde podría ir agregando yo, por ejemplo, país. Ahí me trae los países que tengo seleccionados. Si yo, por ejemplo, quisiera traer el nombre de la tienda, quizás también podría traer. Ahí está, me atrae las tiendas por país. Podría traer quizás el nombre del producto. Y podría yo generando quizás las tiendas por producto según lo que yo vaya manipulando. Es como una etiqueta según lo que yo pueda ir teniendo relacionado. Etiqueta, o sea, país, una etiqueta, el nombre de la tienda, otra etiqueta, el nombre del producto, y podría ir viendo quizás qué es lo que se vendió, que es como una etiqueta múltiple, te muestra más información de la que nosotros tenemos disponible. Pero que insisto, son herramientas que yo podría ir jugando para poder ir manipulando quizás una forma específica de presentar. Son todas variables que yo podría ir trayendo en cuanto a la configuración. Si tomo, por ejemplo, otra variable que puede ser como un gráfico de embudo, también podría ser, ahí está, o un tacómetro también que está como muy de moda, que se ve en muchas gráficas, ahí está, y que técnicamente yo podría traer quizá la misma representación. Vamos a arrastrarlo acá, ahí está país, y vamos a arrastrar el valor máximo, que en este caso puede ser el ingreso anual. Ahí está. Oye, el valor mínimo. Pero claro, si aquí no tengo un mínimo y un máximo, no tendría quizás cómo manipular. Entonces, claro, habría que ver ahí cómo se presenta, porque claro, me estaría dando el 100%. Entonces, claro, mi gráfica no tiene la data para poder representar este tipo de gráfico, en donde me pide un valor mínimo o un valor máximo según lo que yo pueda configurar. Oye, pero claro, aquí yo puedo tener el mínimo. Ah, ahí está. Y yo puedo traer el mismo valor. Perfecto. Perdón, ese mínimo va acá. Lo voy a arrastrar. Ahí está. Y este que está acá va a tener el valor máximo. Ahí está. Y técnicamente lo que voy a tener como valor va a ser el ingreso anual. Y ahí está, en donde yo quizás podría obtener quizás el promedio. Y eso va a ir variando según lo que tú quisieras configurar. Pero todo a modo estético yo lo podría ajustar. ¿Ok? Todo ajustable a lo que ustedes técnicamente crean o consideren posible de resolver. ¿Ya? Ahí está nuestra configuración. Gráficos más, variables más, en donde, claro, todo esto puede tener un estilo que lo vamos a ver en nuestra actividad final, vamos a colocar un color de fondo. Ahí la idea es que todos tengan ya su aplicativo instalado para poder resolver nuestra última actividad. Página 3, ya recuerden que yo puedo tener varias páginas para poder resolver varios reportes en una sola presentación. En este caso solamente mi hoja 4 es aquella que tiene ahí disponible nuestro reporte. Ahí está. Entonces, si yo me voy a la variable de publicación, me voy a la variable de publicación que está en la parte superior, clic en publicar, me va a pedir guardar los cambios, ahí está. Guardo los cambios. Actividad Excel, media de trabajo, donde yo estime conveniente. Lo voy a llevar ahí a ver si me deja cargar. Claro, ahí no me deja publicar porque necesito la licencia que está caducada. Voy a llevarlo a esa área de trabajo que es local. Lo vamos a reemplazar.
abrir. Ahí está. Entonces, como preguntaba ahí la Sofi, yo podría ir marcando y, claro, efectivamente esto va a ir variando sin la necesidad de que el usuario tenga acceso a los datos. Solamente él podría ir mirando las variables de hoja 3, hoja 2, hoja 1, que sería lo que él podría visualizar. Ahí está. Entonces, todas variables, insisto, ajustable, claro, el fondo blanco se ve muy plano, podríamos colocar un fondo corporativo, cosas que vamos Daniel, ajustando, ¿sí? ¿y esto es lo que se envía? Claro, yo aquí te digo, por ejemplo, compartir, Ah, informe, y yo te voy a compartir ese link a ti para que tú lo puedas revisar. De hecho, yo te podría compartir, claro, aquí me va a pedir que tengamos que tener todas las características instaladas, si no, no lo voy a poder visualizar. Pero yo, por ya. ejemplo, te podría compartir a ti el link, te lo envío por correo y tú técnicamente lo podrías visualizar si es que tuviésemos el software instalado y registrado con tu cuenta de correo, por ejemplo. Te lo voy a compartir. En donde tú al momento de pinchar simplemente debieses hacer técnicamente clic en la configuración. Me refiero a la configuración cuando te pida a ti el link. Sofía, Andrea, Andrea, ahí está. Andrea.busto, ahí está. Sí, sí. Sí. Han identificado. Link. Ya ves que les muestra en esa configuración. A ustedes les debe llegar un correíto con ese link en donde si ustedes pinchan el link, a mí me debe llegar una especie de solicitud de acceso. A ver si les llega, si tienen el correo activo, a ver si les llega, quizás en ocasiones llega, puede llegar al spam o no deseado. Pero si ustedes, Sí, aquí llegó. ¿viste? Ok. Y te tiene que decir con un botón que dice Get Access o solicita acceso, algo así de dice. Si lo puedes pinchar, a ver si me deja compartirlo Sí, con sí, un... estoy tratando de abrirlo aquí. Vale, súper. Ah, pero me pregunta si tengo una cuenta. ¿Viste? Ahí llegamos a la traba, ¿viste? Si no tienes la cuenta no te va a dejar validar porque tienes que instalarlo y te pide el registro. Igual dale a aceptar, a ver qué es lo que nos muestra, a ver si nos permite averiguar y si me manda el correo a mí para que te des cuenta de que es que es como compartir un drive. Y te digo, oye, aquí está mi archivo y pínchalo y me da permiso a mí para que Ah, tú... pero es que no, me dice ya tiene una cuenta, iniciar sesión. Ah, ya, pues cuando vas a Get Access te dice eso entonces. Sí. Ya, entonces tendría que instalarlo para ver esto que tú mandaste. Claro, para que tú lo puedas ver como un reporte asociado a tu cuenta que está compartido contra eso. Ya. ¿Ya? Ya, chiquillos, quedamos por eso hasta hoy. Ya no les quito más tiempo. A ver si me preguntan el fin de semana o cuando quieran. Pues, o sea, si lo pueden instalar lo antes posible para que el martes podamos hacer un trabajo en Sí. conjunto y hacer algo más fino con fondos y cosas corporativas para que lo puedan ir ustedes evaluando. ¿Les parece? Sí, oye Daniel, Sí. estaba viendo que para lo que estábamos conversando antes de esta de ejercicio, Ajá. es el ejercicio del día 3 de diciembre, Espérame un segundito. el de las muestras de las macros o el anterior, No, el el de la anterior. clase, Sí, el entonces el anterior. de la clase 4. Sí, espérame un segundito.
Actividad resumen. Actividad Igual vas a mandar el correíto, ¿cierto, Sí, Daniel? sí, no te preocupes. Ah, yo ya. Yo lo voy a enviar. Sí. Sí, por último, para acordarnos de ese, para contestarte y con el archivo. Y vas a mandar la planificación de las clases que quedan Que nos también. quedan, exactamente. Ah, ya, Y les voy a perfecto. enviar las clases que nos quedan, todos los links de las clases, la actividad que tienen que enviarme y quedo atento a que ustedes me escriban para poder ayudarles con la instalación. Ya, ok. Ya. Sí, Sí, en caso X, porque como te comento, a mí por lo menos en el PC de acá, la mesa de ayuda quedó de verlo hoy día, porque ayer no pudieron instalarlo. Entonces no sé si es algo mío o sea de mi PC. Listo, no, ningún problema, hagámoslo así, pues. Ya quedamos en eso y nos juntamos más tardecito o mañana o el fin de semana cuando ustedes quieran, me escriben. Tiene mi teléfono, yo le dejé mi teléfono, no me acuerdo ya. Si no, se los dejo por el chat para que me escriban un WhatsApp o me llaman, no hay problema, 8829-3460. O me escriben un correo, lo que sea más fácil para ustedes, no hay ningún problema con eso. Ok. Si es que tienen alguna traba para poder descargar. Generalmente son bloqueos de antivirus. Si es el computador de la empresa, quizás lo más probable es que esté bloqueado para eso. Pero si es el computador de la casa, la instalación debe ser súper fluida, sin mucha complicación. Ya, ok. Súper. Listo, chiquillos, quedamos en eso entonces. Nos juntamos apenas ustedes tengan disponibilidad y si no, nos veríamos ya el martes de manera normal. Entonces les envío los links, las clases que nos quedan y la actividad que deben desarrollar. ¿Vale? ya, Daniel. Listo, un abrazo, que tengan buen fin Muchas de semana. gracias, que estés muy bien. Vale, chao, Hablamos. chao. Chao. Listo, chao, chao. Mario, ¿estás por ahí? Había escrito Mario que se iba a ausentar unos Sí, sí lo minutos. vi, sí, aquí estoy en el chat, sí. Sí. Ya, un abrazo, que estés Muchas gracias, que bien. estés bien, chao, chao. Chao.